Y para hablar de ese tema y de lo que ellos consideran una nefasta amenaza, está con nosotros Pablo de la Flor esta mañana. Señor de la Flor, gracias por tomarnos este enlace. Bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué sería una amenaza nefasta y cuáles son los efectos de este anuncio del presidente en Bagua? Porque en las últimas horas parece haber retrocedido. Mire, la verdad es que esto causa consternación, confusión y ciertamente no abona en favor del clima de estabilidad y predictibilidad que la inversión necesita para seguir recuperando los niveles que tenía antes e impulsar la recuperación económica del país. Recordemos que la principal preocupación de la población en este momento es recuperar precisamente ese bienestar, los jóvenes que están entrando al mercado laboral que no tienen oportunidades, y tenemos que sumar esfuerzos para superar esta crisis económica y sanitaria. Este señalamiento respecto de una posible estatización no genera condiciones de confianza que la inversión necesita en este momento, así que es realmente confuso, son señales contradictorias, idas y venidas. Nuevamente algo que parece estarse convirtiendo en el cuño, en el sello de este gobierno. Lamentable, lamentable. Ahora, pero esas idas y venidas sí están siendo interpretadas por los sectores económicos porque sí se ha sentido, ¿no? El dólar vuelve a subir ligeramente y ya el mismo señor Velarde está advirtiendo algunos riesgos, es decir, sí hay que tomar con seriedad esta situación que está planteando el mismo presidente. Sin duda, y esto ya se refleja en la profundización del clima de desconfianza. Recordemos que ya la inversión privada está cayendo y va a seguir cayendo, y declaraciones como esta no contribuyen a restituir el clima de concordia y tranquilidad que se necesita para sacar al país de la crisis, de manera que el presidente con estas afirmaciones pues no contribuye a lo que debiera ser su principal objetivo, que es recuperar la economía y recuperar el bienestar para todos los peruanos. Ahora, ¿se estaría vulnerando el contrato precisamente con Camisea de manera unilateral, ¿no? Porque tenemos solo las declaraciones del presidente Castillo. Sí, mire, felizmente vivimos en una democracia y hay mecanismos de control. Una iniciativa del Ejecutivo como esta, dado nuestro ordenamiento constitucional, y de ahí la importancia de fortalecer las instituciones y no caer en la tentación de cambiar nuestra Constitución en una coyuntura tan compleja, sobre todo como esta. Pero tenemos un Congreso y en el Perú las estatizaciones pasan por la aprobación de una ley en el Congreso, de manera que tenemos felizmente estos mecanismos democráticos de control que pueden impedir que una iniciativa tan desafortunada como esta pueda prosperar. Ahora, ¿qué tan rimbombante y populista puede sonar el anuncio hecho por el señor presidente, tomando en cuenta el contexto en el que lo hace, ¿no? En Bagua, en un estrado, frente a muchas personas, que parece ser el ambiente que más cómodo le es, ¿no? Tomando en cuenta que ya los miembros del consorcio de Camisea estuvieron dispuestos, de hecho incluso con el ex premier, a sentarse, a conversar y a ver qué ajustes se podrían hacer. Es decir, es algo que no está fuera de la mesa, ¿no? ¿Por qué es que el presidente tiene que hacer este tipo de comentarios de esa magnitud en un escenario como este, ¿no? Difícil sondear las intenciones detrás de esto, pero al parecer lo que usted señala es correcto. Él pareciera sentirse más cómodo con este tono de campaña, cuando en realidad lo que necesitamos son declaraciones y un liderazgo ponderado que permita sumar esfuerzos para salir de esta crisis. Además, y este es un dato muy importante, la masificación del gas, es decir, el acceso de más hogares peruanos al gas de Camisea, es un objetivo que compartimos todos, las propias empresas involucradas. La masificación del gas no tiene nada que ver con el contrato de Camisea. Responde más bien a los lineamientos de política pública que el propio Ejecutivo debiera trazar. Entonces, el Ejecutivo puede jugar un rol importantísimo en este proceso de masificación, y reitero, eso no guarda ninguna relación, no tiene ningún punto de contacto con lo que quiera que se propone renegociar, porque el contrato
no involucra precisamente ese extremo que es la masificación. Para eso necesitamos políticas claras y un liderazgo público. Ahora, este liderazgo se obtiene a través de esta comisión que precisamente se ha conformado para sacar adelante las negociaciones. Y la pregunta apunta, si yo tengo en la cabeza con un mensaje un día, con un retroceso al otro día, ¿qué se espera de esta comisión? Que finalmente va a tener que abanderarse por una sola idea, una sola estructura e ir a proponer en la negociación. Mire, en efecto, esa es una preocupación ciertamente legítima y lo importante en este momento es despejar las dudas que estas declaraciones han generado. El presidente ha sacado un tuit que alude al respeto de las empresas, pero no se ha rectificado respecto de los extremos de la declaración en Bagua, y creo que es importante que para restituir o tratar de restituir la confianza que cada vez se va perdiendo más, pueda rectificar, o mejor dicho, aclarar, porque es probable que él tenga una confusión respecto de los conceptos que está utilizando, pero es muy importante que este tema quede finalmente zanjado. De lo contrario, lo que vamos a seguir viendo es el deterioro de la confianza de los inversionistas, y eso se va a traducir en menor inversión. Y recordemos que el principal motor del crecimiento económico en el país es la inversión privada. La inversión privada genera puestos de trabajo, la inversión privada genera un dinamismo económico que nos puede permitir, ojalá en el futuro inmediato, recuperar los niveles de bienestar que teníamos antes de la pandemia y sobre todo las oportunidades de empleo que los jóvenes en este momento ven con tanta angustia y ansiedad. Claro, pero el asunto con el tuit del presidente es que es otro público, ¿no? Él sabe perfectamente que aquellas personas que lo escuchan en un estrado no son las mismas que leen los tuits, ¿no? Y parece que allí más bien, como lo comentábamos, hay una intencionalidad política detrás que no sabemos finalmente cuál es, ¿no? Tiene un discurso para la tribuna pública, para el estrado, ¿no? Que nos hace recordar un poco la época de campaña, pero tiene otro, ¿no? Que no sabemos si lo escribe él directamente o alguien se lo escribe, pero para las redes, que tiene un público completamente diferente. Ahora, sí es cierto, señor de la Flor, y de hecho lo hemos visto hace unas horas aquí en Buenos Días, Perú, que permanecen los conflictos mineros, ¿no? Hay uno en Ancash, hay otro que todavía no se logra solucionar en el corredor minero, y de hecho la primera ministra está yendo el día de hoy para tratar de calmar las aguas en esta zona. Entonces, ¿cómo conectar? Porque parece que el presidente sí está tratando de conectar de alguna manera, ¿no? Al hacer este tipo de anuncios con la gente, ¿no? Que siente cierta animadversión con la actividad minera en sus regiones. Sí, es un tema muy importante. Nosotros compartimos esa preocupación, habida cuenta de esta oleada de conflictividad que se ha desatado en los últimos 2 meses y sobre todo en las últimas semanas. Y nosotros creemos que buena parte de esta conflictividad es alimentada por la enorme frustración de la población en las zonas aledañas a las operaciones mineras, que no tiene acceso a servicios básicos de salud, de educación, agua, saneamiento, a pesar de los ingentes recursos que han sido transferidos producto del canon. A lo largo de la última década, la actividad minera ha generado y ha transferido, producto de este mecanismo de distribución de recursos, casi 40.000 millones de soles a los gobiernos subnacionales, precisamente para cerrar esas brechas. Lamentablemente, los gobiernos subnacionales apenas han podido invertir el 60% de esos recursos y además no han priorizado el cierre de brechas. Apenas el 6% del total de la inversión, por ejemplo, para citar quizá el caso más escandaloso, ha sido dedicado a generar servicios de salud. O sea, no se ha invertido en salud, se ha invertido poco más en educación y casi nada en agua y saneamiento. Y sin embargo, lo que tenemos es una abundancia de recursos transferidos gracias a la minería. Entonces creemos que es fundamental que el Estado pueda invertir, que invierta bien esos recursos y que de esta manera atendamos las legítimas aspiraciones de la población. Creemos que hay una enorme responsabilidad del Estado, que ha abandonado estas zonas, y además en este momento, de cara a la conflictividad que vivimos, y ustedes se han referido al caso de Ancash, pero también tenemos el corredor minero que está parado. En el caso de la selva, dramática la toma de la estación 5, no podemos bombear
la producción petrolera del noreste peruano, y en todos los casos las poblaciones lo que están pidiendo es acceso a servicios básicos, y hay una enorme responsabilidad del Estado que lamentablemente brilla por su ausencia en estos conflictos, ¿no? Solo para cerrar, porque lo importante es, me queda claro que ustedes están esperando, y todos en realidad, que se aclaren las cosas, que el presidente tenga un pronunciamiento respecto del anuncio de la estatización. De no darse, ustedes planean tomar contacto, pedirle alguna reunión, para saber finalmente no solo cuál es su postura, ¿no? Porque si hay desconocimiento del tema, lo importante es que alguien técnicamente pueda aportar a que una propuesta sea eso, viable en todos los escenarios. Sí, mire, nosotros estamos pidiendo una reunión con el ministro del sector, el ministro de Energía y Minas, que asumimos pues es el vocero respecto a estos temas en el Ejecutivo, le corresponde por el mandato que tiene. Estamos pidiendo una reunión precisamente para abordar esta problemática del gas de camisea, entender cuál es el planteamiento del gobierno, ojalá despejar estas dudas. Y por otro lado también hablar de esta enorme preocupación que tenemos respecto del incremento en la conflictividad y la falta, o mejor dicho, la desidia del Estado para intervenir en situaciones extremas donde hay una vulneración del Estado de Derecho, el derecho de todos los peruanos a una libre circulación por las carreteras del Perú. Las carreteras han sido bloqueadas, ya se ha normalizado en nuestro país el bloqueo de carreteras con consecuencias funestas para el quehacer económico de las regiones, y sobre todo amenazando a empresas que en este momento están produciendo mineral con precios altos, que están generando trabajo, que están generando impuestos, y que en este momento se ven pues amenazadas por estos bloqueos, ¿no? Bien, señor de la Flor, le agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros y, bueno, pendientes, ¿no?, de cómo se solucionan estos diferentes conflictos que se están produciendo en nuestro país. Gracias nuevamente.